meditar en esta mañana, según la palabra que Dios nos dio para este mes, sobre la voluntad de Dios. Yo le preguntaba al Señor por qué este mes nos está exhortando a caminar en la voluntad de Dios. Porque hay muchas personas que están confundidas en este tiempo. Hay mucha gente que no está haciendo la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Y Dios quiere que tú te alinees. Aló. Te alinees. Te metas en el carril, comenzando por la cabeza hasta el borde de las vestiduras. ¿Está acá? El Salmo 35, verso 27, si lo pueden colocar en pantalla en la nueva versión internacional, y dice: griten de alegría y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea engrandecido el Señor, que se complace en la prosperidad de su siervo. Vamos a leerlo de nuevo. Griten de alegría y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea engrandecido el Señor, que se complace en la prosperidad de su siervo. En esta versión dice: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Levante su mano derecha, diga conmigo: Señor Jesucristo, toma control, toma dominio de este lugar y habla a nuestras vidas a través de tu poderosa palabra. Diga conmigo: queremos oír palabra de Dios, queremos oír el consejo de Dios. Diga: todo el consejo de Dios. Amén. Amén. La voluntad de Dios es tu prosperidad. Amén. Ese es el tema. La voluntad de Dios es tu prosperidad. Yo leía la Biblia y me llama mucho la atención porque es una de las historias. Si usted lo ve desde la perspectiva histórica, usted lo va a disfrutar como que fuese una película. De hecho, creo que es una película muy bonita. La puede buscar por YouTube, la película de José. Y es una película cuyo desenlace es bellísimo. Porque cuando yo leía, entendía que José, aún teniendo una revelación no muy clara, porque Dios, escúchame esto, Dios jamás te va a revelar toda la película de tu vida. Él te va a dar algunos vestigios. Él te va más o menos a mostrar lo que Él quiere contigo, y en la medida que tú camines con Él, Él te va a ir mostrando poco a poco lo que irá haciendo contigo en la medida que tú te vayas obedeciendo. Amén. Amén. Y José, aun cuando no tenía una revelación no muy clara de lo que Dios haría con su vida, simplemente tuvo algunos sueños, unas visiones que al contarlas le costaron su libertad, le costaron su privilegio,
Y le costó, oído acá, el haber contado esos sueños. Le costó a José, mi hermano, tener que pasar por un proceso que no fue nada fácil. Los procesos de Dios, hermano, no son nada fácil. Y José, aún cuando tenía una revelación muy clara de lo que Dios haría con su hija, al final entendió, y yo leía el capítulo 45, dice, no podía ya José, verso 1 del capítulo 45 de Génesis, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, hace salir de mi presencia todo, y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios. Imagínense aquel llanto de José, que los egipcios oyeron los gritos del lloro de José, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió. ¿Está escuchando eso? Me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales me habrá arada, me habrá ciega, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la liberación. Amén. ¿Acá? Amén. Entonces, Dios no se equivocó, porque Dios hizo su voluntad en José. Dios cumplió su plan. Dios hizo lo que tenía que hacer. Y es bonito eso, ¿verdad que sí? Es bonito, no es bonito. Es bonito que Dios cumpla en la vida nuestra lo que está escrito de nosotros a cabalidad. Y usted podrá saltar la carretera, usted podrá correr, usted podrá huir, usted podrá irse de iglesia a iglesia, usted podrá saltar, usted podrá meterse a motopirueta, usted podrá inventar todo lo que usted invente, pero si la voluntad de Dios está sobre su vida, la voluntad de Dios se va a cumplir. Prueba de la cadena, santo, limpio, yo tengo que ser sincero con usted, porque la Biblia dice que en la nueva vida que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, usted va a tener que aprender a vivir con fe y por fe. Porque para usted poder disfrutar la verdadera prosperidad en Dios, porque prosperidad en la Biblia, el Salmo 35, verso 27 que leímos, la define como paz, que es el estado shalom. Shalom en hebreo es paz. Amén. Amén. Cuando Salomón toma el reino,
La Biblia dice que el Señor metió a Salomón en una dimensión de prosperidad. Y no fueron las riquezas, porque Salomón no pidió riquezas, ni pidió prestigio, ni pidió fama, pidió sabiduría. Pidió entendimiento. Pidió para poder liderar a su pueblo. Y eso, oído acá, y eso fue, porque cuando tú lees sobre el reinado de Salomón, dice que Dios le dio paz a Salomón por todas partes. Eso es prosperidad. Porque ¿cómo puede ser una persona próspera, decir que es próspera y no tiene paz? Hay gente con mucho dinero y no tiene paz. No duermen, no caminan aquí, no tienen salud, no tienen armonía familiar, no tienen nada. No tienen absolutamente nada. Entonces vino en paz. Y la Biblia dice en Romanos, capítulo 1, esto es para los que están despiertos, ¿no? Y los que tienen hambre y sed de justicia. En esta mañana, los que vinieron a oír la palabra de Dios y no están acordándose del último video de TikTok, ni de la serie. Romanos 1:16 dice: oído al tambor, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Por la fe vivirá. Y yo creo que no solamente por fe, sino por confiado. Porque hay que ser porfiado para echar adelante en el nombre de Dios. ¿Amén? Y el Señor, levanta tu mano y recibe de esto de parte de Dios. El Señor que te llamó a ti, el Señor que te llamó, porque a ti no te trajo aquí, sino el Señor. Tú no eres evangélico porque alguien te agarró, métete a ser evangélico, o que tú seas evangélico, no. El Señor te llamó. Y el Señor, el Señor Jesucristo se deleita, se alegra, se goza con gran placer en que tú seas una persona próspera. Porque Él no se gloria, Dios no se alegra. Dios no se alegra de la pobreza de ninguno de sus hijos. Él quiere que tengas todo lo que tú necesitas para vivir. Que tengas paz, que estés tranquilo, que tengas reposo, que puedas estar, que tengas sosiego, que puedas descansar, que puedas dormir, que tengas paz. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Porque ¿quién es el que se gloria de la pobreza de los seres humanos? El diablo, Satanás, el Señor lo reprende. Y usted y yo hemos visto la pobreza en diversas formas y en diversos tamaños, en todo lugar. En todo lugar. Estaba viendo anoche un asunto de una serie en Turquía, lo que es la capital de Turquía.
Y allí en ese lugar hay unos barrios, a pesar de que Turquía es una ciudad muy próspera y muy bendecida, allí en esa ciudad hay sectores marginales donde hay pobreza terrible, donde hay necesidad. Y en esos lugares, hermano, hay hijos de Dios. En esos lugares hay hombres de Dios. En esos lugares hay personas que aman a Dios. Y uno la ve en todas partes, en la India, en todos los lugares, porque no hay otra forma de describirla, sino que la pobreza es maldición, es ruina. ¿Está acá? Amén. Es una maldición del mismo abismo del infierno. Y el autor de la pobreza se llama Satanás. El Señor lo reprenda. Así como hay un autor de la provisión y del bienestar, la paz, hay un autor de la miseria, la ruina, la pobreza, la desgracia, la muerte. Está acá en esta mañana. Ahora, la prosperidad no tiene que ver solo con dinero. Y en eso me quiero enfocar en esta mañana. Yo no vine a hablar de plata, ni a hablar de carro, ni a hablar de casa, quinta, casa, rancho, quinta. No, yo no vine a hablar nada de eso. Vine a hablar que la voluntad de Dios es que usted esté prosperado en todas las cosas. Porque así lo dice Juan. La mayoría de la gente suele pensar que la prosperidad es dinero, que una persona que tiene plata es una persona próspera. Y sí lo es en cierto grado, pero no en el grado en que la palabra, la vara, el canon divino, el canon de Dios, la vara de Dios, que es la palabra de Dios, mide lo que es la prosperidad. La prosperidad incluye buena salud. La prosperidad incluye protección divina. La prosperidad incluye larga vida. La prosperidad incluye el propósito, que estés cumpliendo el propósito de Dios. La asignación que Dios te dio. Que estés establecido en el orden de Dios, alineado con el orden de Dios. Todo eso es prosperidad. Entonces una persona que no esté integralmente viviendo lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, donde está el deseo de Dios plasmado en el apóstol Juan y se lo expresa a alguien de la iglesia, a la iglesia universal, en el mundo entero. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud y prosperes así como prospera tu alma. ¿Escuchó eso? Amén. Y esa prosperidad de la Biblia, hermano, se nos tiene que revelar a nosotros. Porque en un país como este, nos necesitamos entender que no solamente necesitamos dinero para vivir, para comprar la cesta básica. Algunos predicadores tratan de maquillar lo que está pasando en el país, dando falsas profecías, utilizando la palabra de Dios para su propio provecho. La iglesia y el ministerio no es para hacerse rico. La única forma de que tú te hagas rico en el ministerio es que usted se convierta en un hechicero, un brujo, y mantenga la iglesia bajo hechicería y manipulación.
Que la palabra hechicería en la Biblia es manipulación. ¿Está acá? Amén. Venimos a recibir la palabra de Dios. ¿Seguro? Amén. A mí no me vienen así gracias. Claro. Hay algo que tiene que revelarse en nuestras vidas. Y es el punto número 1 de este tema. Y es tomar posesión de la riqueza impía. Usted, pastor, ¿qué es eso? A ver, abróchese el cinturón. Yo estudié esta palabra y me impactó que en el corazón de Dios, cuando leo este Salmo 35, no creo que el Salmo 35 que leímos hace rato, el verso 27, está divorciado de un contexto. No. Cuando usted lee todo el Salmo 35, sabe que está haciendo David en este Salmo. Que está clamando, está haciendo plegarias, está rogándole a Dios: Señor, líbrame de los enemigos. ¿Está escuchando? Amén. O sea, que el salmista, cuando llega al verso 27, el hombre lo que está agarrando un respiro. ¿Está aquí? Amén. El hombre lo que está es aquí declarando una palabra de fe. ¿Ah? Y entonces usted dice: wow, porque el salmista manda que cantemos y que nos alegremos los que están a favor de su justa causa y digan siempre: sé exaltado Jehová, que ama la paz, la prosperidad de su siervo. Cuando el hombre está en una batalla implacable, en una lucha tremenda, el salmista dice: señores, llegará el día cuando tomaremos posesión de la riqueza de los impíos. Llegará ese día, porque Dios desea compasión, que te apodere de la riqueza de los impíos que te rodean, porque todas esas riquezas están destinadas a ti para que hagas lo que Dios te ha llamado a hacer. Yo quiero que leas conmigo en esta mañana Proverbios capítulo 13, en el verso 22. Dice la Biblia: el hombre bueno, oído acá, el hombre bueno deja una herencia. Escuchen, yo coloqué aquí entre paréntesis: de estabilidad moral y vocal a los hijos de sus hijos, o sea, los nietos. ¿Hasta aquí? Amén. Voy a volver a leer. El hombre bueno deja una herencia, entre paréntesis, de estabilidad moral y bondad a los hijos de sus hijos. Y la riqueza del pecador, está guardada ¿para quién? ¿Para quién? Para el justo. Para el justo. La riqueza del pecador en manos de los justos, para quien estaba guardada. Pero note esas dos palabras: bueno y justo. La Biblia dice que no hay ni uno solo bueno. La Biblia dice también que hemos sido hallados justos por causa de ¿quién? De Cristo. Quiere decir entonces, cuando leemos este pasaje, que el hombre bueno tiene que dejar herencia a los hijos de
sus hijos. No solamente pensar en nuestros hijos, en dejarles una casa, en dejarles algo, de que todo lo que tenemos no es nuestro, lo que usted tiene no es suyo. Lo que usted tiene no es, así que no pelee tanto por ese pedazo de casa. ¿Aló? Hay que cuidarla, claro. Hay que mantenerla. Y mantener una casa ahorita no es nada fácil. Cuando uno ora por una casa grandota, más difícil todavía. Yo para pintar la casa necesito mínimo $1,000 y tantos dólares para poderla pintar nada más. ¿Me está escuchando? Y para los andamios más todavía. Y la pintura de adentro y la de fuera. Aleluya. Y poner zapatos a Candy para que no ensucie las paredes. Alabe a Dios. Pero este pasaje dice: los impíos están acumulando riqueza para que tú puedas cumplir tu destino en Dios. Amén. Yo creo en las cosas espirituales. Yo creo que una de las cosas que Dios está haciendo en este país, y eso va a ocurrir quizás no hoy, mañana, pero muchas que los impíos están llegará el momento cuando de manera sobrenatural serán transferidas en las manos de aquellos que han trabajado y orado y sufrido y derramado a ocurrir en el nombre de Dios. Y para eso, durante su mucha de esta palabra, no vas a necesitar conectarte con una bandera política, ni vas a necesitar meter tu primogenitura, ni vas a necesitar levantar una bandera roja, azul o verde, ni vas a necesitar tener que conectarte con gente mala. Eso no va a pasar así, eso va a ocurrir como lo dice el Salmo 35, el día que te alegres, el día que celebres y el día que le creas a Dios que Él tiene el poder de hacer más allá de lo que tú has pedido o entiendes. Ese día Dios amará para la gloria de su nombre. Daniel 2:22 dice: Él, o sea Dios, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Hay cosas que nosotros no las vemos, cosas que no entendemos, cosas que están ocultas, que están en oscuridad. Y la única manera de nosotros poder discernirla es que Dios nos la revele, nos la muestre. Porque los secretos, oído acá, los secretos de las riquezas de la gente malvada, los secretos que están ocultos, Dios los revelará en su tiempo. Él va a mostrar cosas ocultas y Él te va a ubicar en lugares donde tú puedas tomar posesión de aquellas cosas que Dios tiene reservadas para ti. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, aquí hay pura gente inteligente y entendida. Mateo 13:44 dice: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra y lo vuelve a esconder, gozoso como estaba. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo. En otras palabras, las riquezas impías están ocultas. Levanta tu mano.
Isaías 45:3 dice: te daré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te invocó por tu nombre, que te llamó por tu nombre. Dios nunca nos llamó a la pobreza. El deseo de Dios es que usted sea próspero. Pero la prosperidad que estamos definiendo en esta mañana. Quizás llegaste acá esta mañana como llegué yo. Pero llegaste con paz. ¿Tienes paz? Contigo mismo. ¿Tienes paz con Dios? Y usted dirá: ¿por qué el pastor dice eso? El deseo de Dios, porque Dios, si tú estás trabajando para Él, y le estás sirviendo, lo estás amando, Él es el mejor empleador, porque Él es el empleador más rico y fuerte del mundo. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que yo necesito. Dios sabe que esta mañana te levantaste y no tenías para darle de comer a tus hijos. Dios sabe eso. Dios lo sabe. ¿Aló? Amén. Él sabe. Él lo sabe. Desde el mismo momento que te llamó. Y Dios no te llamó cuando tú te convertiste. ¿Está acá? Amén. Efesios dice que fuimos predestinados para esta salvación. Amén. Desde antes de la fundación. Quiere decir que antes de que tú te formaras en el vientre de tu madre, antes que Dios colocara la semilla del esperma de tu padre en el óvulo de tu madre, antes de que eso ocurriera, ya tú existías para Dios. Y ya Dios te había llamado a ti. Te había escogido. Cuando te formaste en el vientre de tu madre, ya Dios te dio todas las herramientas. ¿Sabe que hay una palabra que nosotros usamos aquí en Venezuela, que es, Luisa, creo que es enmantillado, ¿no? ¿Sí? Ese muchacho nació enmantillado. Ajá. Ese muchacho nació con los 4 panes debajo del brazo. Ese muchacho nació con provisión. Bueno, los que somos hijos de Dios nacimos así. Amén. Ya Dios preparó de antemano todo lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Ya Dios lo preparó de antemano. Ya Dios lo preparó de antemano. Dios, escúchame, Dios tiene preparado todo lo que necesita para atravesar esa crisis por la que está pasando. Dios tiene preparado todo lo que necesita para pasar por ese valle de sombra de muerte. Dios tiene preparado todo lo que requiere para que tú puedas superar esa prueba y puedas superar esa crisis y puedas superar ese momento de desierto. Dios tiene todo preparado de antemano para ti. Dios no tiene todo preparado. Aleluya. La economía de Dios es mucho más rica que todos los sistemas del mundo. Amén. De todos los sistemas del mundo juntos. Y como hijo de Dios, escúcheme acá, usted ahorita puede estar quebrado, usted ahorita puede estar sin $1, usted ahorita puede estar sin $1 en el bolsillo, usted de repente está operando en 2 formas de economía.
Usted lidia con la economía del mundo. Usted lidia con los sistemas financieros de este mundo. Usted está funcionando quizás en un nivel de esta economía. Pero Dios nos quiere enseñar que nosotros tenemos que funcionar en un nivel espiritual más elevado en la economía de Dios. Esa es la ventaja que tiene el Hijo de Dios sobre el impío, sobre el no creyente, que nosotros vivimos por fe. Dios nos sostiene, Dios nos sustenta, Dios multiplica, Dios provee, Dios suple, Dios ayuda cuando estamos viviendo momentos difíciles. Y el sistema financiero de Dios jamás podrá medirse con los estándares del mundo. ¿Por qué? Porque es inmesurable, es incomprensible, es incompatible con el sistema. El mundo que no es salvo no entiende esta verdad, no la comprende. Y los sistemas financieros y económicos del mundo están plagados de corrupción, explotación, maldad, catástrofe en todos los niveles. Nosotros tenemos que descubrir, número 2, ¿dónde está nuestra visión? Y ya estoy por terminar. Descubre dónde está tu bendición. Cuando lees, cuando tú estudias, no como una paráfrasis, ni algo que tú repites allí como autómata, sino que tú estudias el Salmo 23 detenidamente y lo lees, tú vas a comenzar a ver que el que está diciendo en el Salmo 35, que los que se alegren y los que celebren y los que se gocen y los que le den gloria a Dios y que alaben al Señor con alegría, con grito de júbilo, con alabanza, todos los que hagan eso, reconociendo la justicia de Dios sobre su vida, podrán entender que Dios se alegra en la prosperidad de sus hijos. El Salmo 23 lo escribe David, y David se posiciona, escucha acá, para recibir el aceite de la unción que viene del cielo, para que ese aceite fluyera sobre él como rey en el llamado que Dios le hizo. David no conoció carencia, David ni siquiera sabía lo que era experimentar algunas situaciones, pero Dios lo preparó para vivirlas. David tenía dos cosas que determinaban su riqueza: su conexión y su relación personal con Dios. Él lo llamó, Él lo ungió, Él lo preparó, Él lo entrenó y Él le dio la capacidad de poder disfrutar en los momentos más duros, cuando estaba allí en la cueva de Abraham. Allí en esa cueva Dios envió gente arruinada, endeudada, enferma, y Dios le proveyó los recursos para restaurarlos, para sustentarlos, porque cuando Dios tiene un propósito contigo, aún las piedras van a brotar, de las piedras va 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 a brotar la provisión para ti. Levanta tu mano, vas a crecer como creció David hasta alcanzar madurez espiritual a través de los tiempos difíciles, a través de la escasez, a través de la enfermedad, a través de los procesos, a través de los desiertos. Vas a crecer en los tiempos difíciles hasta que tú entiendas que Jehová es tu pastor, hasta que se le revele quién es tu pastor, quién es el Dios de tu provisión, quién es el Dios que te sustenta y te sostiene en los momentos más críticos de tu vida. Vamos, propio rey.
la provisión de Dios. El Salmo 23 ya estaba disponible para él. En medio de todos sus problemas, ya Dios tenía la provisión preparada de antemano. ¿Por qué? Porque sobre él tenía una unción. Y esa unción la venía allí en casa de Isaí. Esa unción venía con todo el equipamiento, con todas las herramientas, con todos los recursos provistos para que cuando él atravesara por el valle de sombra de muerte, por la persecución, por las dificultades, por la ruina, por los momentos de quiebra. Hay momentos de quiebra cuando quebramos, hermano mío, cuando quedamos sin nada, quedamos expuestos financieramente, tenemos deuda, vivimos una pesadilla, no dormimos, lloramos allí con la almohada en la cara, estamos clamando, mirando, orando para que Dios abra las ventanas de los cielos, pero no entendemos algo. Hay algo que a veces no lo entendemos, hay algo que a veces no lo comprendemos, hay algo que a veces no logramos discernirlo en el momento de la oscuridad, y es que la provisión de Dios ya está disponible para nosotros de antemano, ya está disponible para nosotros antes de ser metidos en el horno de fuego. Ese aplauso está más desnutrido. Antes de que Sadrach, Mesach y Abednego fuesen metidos dentro del horno, ya Dios estaba dentro del horno. Porque la bendición fluye donde quiera que fluya tu aceite. Donde quiera que tú te pares, cualquier escenario tiene Dios preparado para eso. David era pastoreado por Dios y era guiado hacia donde se encontraba la provisión. Dios te va a pastorear así. Lo que pasa es que a nosotros los predicadores de la prosperidad, los falsos predicadores de la prosperidad, y esta gente que manipula a la iglesia, estos hechiceros, nos han hecho creer que ya nosotros no somos ovejas, que ya nosotros no somos, sino que somos apóstoles, estamos en el reino, y pensamos que todo va a ser fácil, por arte de magia. Y la cosa no es así. Tú tienes que dejarte guiar por el pastor, por el príncipe de los pastores. Amén. Y dejarte guiar por el Dios hacia donde se encuentra tu provisión. Amén. La bondad y la misericordia amorosa del Señor eran todo lo que David necesitaba para prosperar. Amén. A David no le faltaba nada, aun cuando le faltaba todo. Amén. ¿Aló? Amén. A David no le faltaba nada, aun cuando le faltaba todo. Amén. Y usted dirá, pero ¿qué ecuación es esa? ¿Cuál es esa ecuación? Él prosperó y tuvo mucho éxito en todo, pero no radicaba en lo que él tenía, sino en la reserva de la provisión que Dios había determinado para él. Romanos 11:33 para los que están aquí todavía. Me abrazo a esto. Mire la exclamación de Pablo. Pablo, que sabía lo que significaba tener mucho y también tener poco. Mientras él estaba sirviendo al Señor, él sabía lo que era tener mucho y también tener poco.
Romanos 11:33. Oh, exclamación, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables, inescrutables son sus juicios, sus decisiones, su voluntad. Y cuán inescrutables, misteriosos, indescubribles son sus caminos, sus métodos, sus maneras, sus senderos, las formas de Dios. Son, hermanos, inescrutables. Uno a veces no entiende a Dios, no comprende el porqué de las cosas, no sabe qué es lo que Dios está haciendo. Yo sé lo que es tener mucho y yo sé también lo que es tener poco, no tener nada. Amén. Mientras yo sirvo a Dios, he aprendido a tener abundancia y a tener escasez. Yo estoy contento con lo poco, pero también estoy contento con lo mucho. Lo mucho, oír la palabra de Dios, lo mucho no me cambia, no me hace ser más que nadie. A mí me hace ser no me pone una emoción de arrogancia y de altivez. Yo pongo lo poco, porque hay gente pobre que es soberbia, hay gente que tiene escasez y es rebelde, hay gente que tiene pobreza y más arrogante y más rebelde de aviso. ¿Está acá? La Carrizo es bíblica. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo fue fortalecido en su opinión por la bendición del Señor. Esa bendición que permitía que nada lo pudiera detener. Nada te va a detener. Nada, diga, nada me va a detener. Hoy la pegué, gloria a Dios porque la pegué. Mañana es incierto, pero aún así, si tú estás fortalecido en tu hombre interior, nada podrá sobreponerse sobre tu vida. Nada te va a poder detener. Nada te va a poder impedir que cumplas el propósito de Dios. Yo sé que el llamado tuyo, la misión, la asignación de vida que el Señor te entregó es muy diferente a la asignación de vida del apóstol Pablo y de muchos hombres de Dios y de mucha gente de Dios. No puedes compararte con nadie. No puedes decir porque a él le va bien y a ti le va mal. Y termino con esto. La tacañería es una maldición. Porque si Dios se alegra del arte, también a Dios se entristece. Cuando tú eres más tacaño que un cocodrilo. Pablo exhorta a los tesalonicenses. Capítulo 4, verso 10 al 12. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y más, que procuréis también llevar una vida tranquila. Ocúpense en vuestros propios negocios y trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y que no os falte nada. Amén. Amén. Porque nunca te puede faltar nada para hacer lo que Dios dijo que hicieras. Amén. Si usted está viviendo por fe, recuerda que las personas tacañas nunca son bendecidas. La tacañería hará que te conviertas en un mendigo para todo.
edificantes. Hay una que se llama el fruto prohibido. Y siempre están esos mismos casos. Gente que Dios saca de la pobreza, los lleva a un nivel de vida. Cuando están allí, se olvidan del Dios que los sacó. Mire, el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, y su descendencia que bendiga pan. Él siempre tiene compasión y presta, y su descendencia es bendita. Si usted me pregunta cuál es la voluntad de Dios, bueno, este tema se titula: la voluntad de Dios es tu prosperidad. Usted fue creado para ser una bendición. Usted fue creado para ser un prestamista, no un mendigo. Aquellos que se especializan en el ministerio de mendigar, de andar de mendigo siempre, esa gente siempre luchará por vivir en la bendición de Dios. Pero usted, oído acá, usted es una persona que fue marcada por la bendición de Dios. Usted no es un mendigo, usted es cabeza, usted no es cola. ¡Aló! Y trabajar. La clave de la prosperidad es trabajar. Y si no trabajas en lo secular, por alguna otra razón, trabájale a Dios. Que si está desempleado, entonces trabájale a Dios. Predica el evangelio, sírvele al Señor hasta que se te abra la puerta. Dios quiere que tú entiendas eso en esta mañana, que descubras tu bendición, que rompas la maldición de la mezquindad. Tú tienes que permitir que la generosidad te promueva hacia la bendición. La Biblia dice en el Salmo 112, verso 5: al que es generoso y presta con generosidad le va bien, gana su sustento honradamente. Un corazón generoso es próspero. Las personas generosas dan con alegría, llevan un estilo de vida honesto, tienen un criterio financiero sólido, son gente que camina, saben hacer buenas inversiones que le van a rendir por siempre, saben sembrar en el terreno de Dios, no son avaros, porque la Biblia dice en Proverbios 28:22: el avaro se apresura a enriquecerse, pero no se da cuenta de que la pobreza está a punto de alcanzarlo. Y eso explica algo muy importante, iglesia, en esta mañana, y me apuro. Es posible que haya visto predicadores que viven en la pobreza. ¿Por qué? Porque son gente que están con avaricia, que están pendientes de sacarle a la gente las medias sin quitarle los zapatos. Pero cuando tú entiendes que lo que Dios te da viene de arriba, y hay un pueblo al que tú tienes que edificar y guiar a las aguas de la abundancia que están reservadas en Dios, entonces nunca, diga nunca, me faltará absolutamente nada. El Dios del cielo siempre estará presente en todo momento. Y a Dios, por favor. Póngase de pie, por favor.